Desde los albores de nuestra vida, nos han inculcado la noble idea de ser generosos, de dar sin esperar nada a cambio, de priorizar la bondad por encima de nuestros intereses personales. Pero, ¿alguna vez te han advertido sobre los peligros que yacen en ser excesivamente amable? En un mundo donde la generosidad parece ser una virtud, ¿quién nos alerta sobre los riesgos de dar sin discernimiento? Imagina un escenario en el que tu altruismo te lleva a un agotamiento físico y emocional, donde das y das sin cesar, pero rara vez recibes algo a cambio. ¿Puede la generosidad poner en peligro incluso tu propia vida? En este emocionante viaje, desentrañaremos los sorprendentes efectos perjudiciales de la amabilidad desmedida. Saludos, valiente viajero. Soy Quirón, entrenador de los héroes más legendarios de Grecia, y hoy te desvelaré los 6 peligros que acechan a los corazones más bondadosos, y te proporcionaré 4 estrategias estoicas para protegerte de aquellos que buscan aprovecharse de tu generosidad. Sin más preámbulos, acompáñame a esta exploración de la virtud y la sabiduría. ¡Comencemos! Atraerás a personas que querrán aprovecharse de ti. Cuando te excedes en amabilidad, a menudo atraes a aquellos que solo buscan recibir sin estar dispuestos a dar nada a cambio. Esta dinámica puede agotar tus recursos emocionales y materiales, dejándote con una sensación constante de agotamiento. Te encuentras constantemente en la posición de dar y dar, mientras los demás solo esperan recibir. Esto no solo puede afectar tu bienestar, sino también tu autoestima, ya que te conviertes en una fuente inagotable de apoyo, sin recibir aprecio o reciprocidad. Imagina que cada vez que interactúas con alguien, tu papel principal es el de proveer ayuda y asistencia. Esto puede llevar a una dinámica desequilibrada, en la que te conviertes en un recurso constante para los demás, pero rara vez experimentas el apoyo recíproco o una conexión auténtica. Los estoicos nos enseñan a valorar las relaciones donde ambas partes contribuyen de manera significativa y equitativa, ya que estas son las que enriquecen nuestras vidas y nos ayudan a crecer como individuos. Es fundamental recordar que las relaciones deben ser un intercambio mutuo y equitativo. Nos enseñan que la verdadera virtud no reside en ser un recurso inagotable, sino en establecer límites saludables y reconocer cuándo es apropiado dar y cuándo es necesario recibir. No debes sentirte culpable por decir no o por esperar que los demás también contribuyan en una relación. Tendrás expectativas poco realistas acerca de las personas. La amabilidad desmedida a menudo nos sumerge en un mundo de idealismo, donde creemos que todos compartirán nuestra generosidad y altruismo. Esta visión, aunque noble, a menudo choca con la dura realidad de que las personas tienen sus propios valores, creencias y prioridades. Esperar que todos sean tan virtuosos como tú puede ser un terreno fértil para las desilusiones y tensiones en tus relaciones. Imagina esta situación. Estás dispuesto a brindar tu ayuda incondicionalmente, pero la persona a la que intentas ayudar no responde de la manera que esperas. Puedes sentirte herido, frustrado e incluso enojado, preguntándote por qué no valoran tu amabilidad de la misma manera que tú lo haces. Esto puede generar un conflicto interno y desgastar la relación, todo porque tus expectativas eran poco realistas. Los estoicos nos recuerdan que la virtud no siempre es compartida por todos, y cada individuo tiene su propio camino de desarrollo. Al entender que las personas son diversas y no necesariamente compartirán tus valores o virtudes, puedes liberarte de la carga de expectativas irrealistas y acercarte a tus relaciones con una perspectiva más equilibrada y compasiva. Aprender a aceptar a los demás tal como son es un paso crucial en el camino hacia la sabiduría y la paz interior. Sacrificarás tus prioridades. El exceso de amabilidad puede llevarte a poner las necesidades y metas de los demás por encima de las tuyas. Siempre estás dispuesto a ayudar, incluso si eso significa posponer tus propios proyectos o metas personales. Los estoicos nos recuerdan la importancia de mantener un equilibrio saludable entre ayudar a otros y cuidarnos a nosotros mismos. Imagina que tienes un sueño o una aspiración personal que deseas cumplir, pero siempre te encuentras poniendo esas metas en un segundo plano para atender las demandas de los demás. A largo plazo, esto puede generar un resentimiento y una sensación de estar atrapado en un ciclo de sacrificio constante. Los estoicos nos enseñan que para ser una persona virtuosa, debes cuidarte a ti mismo y perseguir tus objetivos personales mientras brindas apoyo a los demás de manera equilibrada. Podrías caer en la adicción de ayudar por aprobación.
Buscar constantemente la aprobación a través de la ayuda puede convertirse en una trampa emocional. Los estoicos nos enseñan que la verdadera virtud reside en hacer lo correcto por sí mismo, no en buscar reconocimiento externo. La satisfacción debe provenir de tus propios principios y acciones, no de la validación ajena. Imagina que te has convertido en una especie de salvador para los demás, siempre dispuesto a ayudar y esperando que te alaben por ello. Si no recibes la aprobación que buscas, puedes sentirte inadecuado o incluso deprimido. Los estoicos nos instan a buscar la satisfacción en el cumplimiento de nuestros valores personales y en hacer lo correcto, independientemente de la opinión de los demás. La verdadera virtud se encuentra en la acción desinteresada, no en la búsqueda constante de elogios y aprobación. Las personas solo te buscarán cuando necesiten algo. Si siempre estás disponible para todos, corres el riesgo de convertirte en un recurso a explotar, en lugar de un amigo genuino. Las relaciones deben ser una interacción equitativa y sincera, donde ambas partes se apoyen en diferentes momentos. Si te encuentras constantemente a disposición de los demás, es probable que las personas te busquen únicamente cuando necesiten algo. Imagina que cada vez que alguien se acerca a ti, es para pedirte un favor o ayuda, y una vez que obtienen lo que quieren, desaparecen hasta la próxima necesidad. Esta dinámica puede hacer que te sientas utilizado y desvalorizado, lo que a su vez puede afectar negativamente tu autoestima y tu capacidad para establecer relaciones significativas. Los estoicos nos recuerdan que es esencial mantener un equilibrio en nuestras relaciones, donde tanto dar como recibir sean partes naturales y necesarias. Las personas pensarán que tienes intenciones ocultas. La amabilidad extrema a veces puede generar malentendidos, haciendo que otros sospechen de tus motivaciones. Cuando siempre estás dispuesto a ayudar sin cuestionar, algunas personas pueden interpretar como un intento de ocultar tus verdaderas intenciones, o incluso como un acto de manipulación. Imagina que tu excesiva amabilidad hace que los demás duden de tus motivaciones genuinas. Esto puede crear una brecha de desconfianza en tus relaciones, lo cual es contrario a la construcción de conexiones sólidas y significativas. Los estoicos nos enseñan a ser auténticos y claros en nuestras acciones y comunicaciones, evitando malentendidos y construyendo relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. Ya habiendo descubierto los peligros que nos acechan si somos demasiado amables, ahora podemos aprender las estrategias que los sabios estoicos nos dejaron para protegernos de aquellos que buscan aprovecharse de tu generosidad. Escucha a tu instinto. Los estoicos nos enseñan a prestar atención a nuestra intuición, esa voz interna que a menudo nos advierte cuando algo no está bien. Si sientes que alguien se está aprovechando de tu amabilidad o que tus límites están siendo cruzados, es esencial confiar en tus sentimientos. Escuchar a tu instinto no solo es un acto de autenticidad, sino también de autodisciplina. Imagina que estás en una situación en la que alguien te pide ayuda constantemente, pero sientes que esta persona solo te busca cuando necesita algo y no muestra interés genuino en tu bienestar. En lugar de ignorar esas señales de alarma, los estoicos nos instan a tomar medidas para protegernos. Esto podría significar establecer límites claros, comunicar tus expectativas o, en casos extremos, distanciarte de la relación si es necesario para preservar tu salud emocional y mental. Aprende a decir no. Decir no es un acto de autenticidad y autodisciplina. Los estoicos nos recuerdan que no tienes que complacer a todos para ser una persona valiosa. Establecer límites claros y comunicarlos con respeto es fundamental para mantener relaciones saludables. Imagina que alguien te pide ayuda en un momento en el que tienes otras responsabilidades o simplemente necesitas tiempo para ti mismo. En lugar de ceder automáticamente, los estoicos nos aconsejan practicar la habilidad de decir no de manera respetuosa y firme. Al hacerlo, demuestras que valoras tus propias necesidades y tiempo, lo cual es esencial para tu bienestar. Aprender a decir no te permite mantener el equilibrio entre ayudar a los demás y cuidarte a ti mismo. Respeta el espacio y tiempo para ti. Dedicar tiempo a cuidar de tus propias necesidades antes de ayudar a los demás es esencial para evitar el agotamiento. Los estoicos enfatizan la importancia de mantener un equilibrio saludable entre el cuidado personal y la asistencia a los demás. Imagina que te sientes constantemente abrumado, porque siempre estás disponible para atender las necesidades de los demás, pero descuidas tus propias necesidades de descanso
autocuidado y desarrollo personal. Los estoicos nos recuerdan que cuidarnos a nosotros mismos no es egoísta, sino necesario para poder ayudar de manera efectiva. Al dedicar tiempo y espacio para ti, te encuentras en una mejor posición para brindar apoyo de manera más sostenible y significativa a los demás. Identifica a las personas que quieren aprovecharse de ti y aléjate de ellas. Los estoicos valoraban la compañía de las personas virtuosas y aconsejaban rodearse de aquellos que comparten nuestros valores y están dispuestos a establecer relaciones basadas en la reciprocidad y el respeto mutuo. Si identificas a las personas que constantemente se aprovechan de tu amabilidad, considérate alejarte de esas relaciones tóxicas. Imagina que tienes a alguien en tu vida que solo te busca cuando necesita algo, pero rara vez está presente cuando tú necesitas apoyo. En lugar de permitir que estas relaciones desequilibradas continúen, los estoicos nos alientan a tomar la decisión de alejarnos de aquellos que no contribuyen de manera positiva a nuestras vidas. Esto no solo preserva tu bienestar, sino que también te permite abrir espacio para relaciones más auténticas y significativas con personas que valoran y respetan tus límites y tu amabilidad genuina. En resumen, valiente espectador, la amabilidad es una virtud valiosa, pero cuando se lleva al extremo puede tener consecuencias negativas para tu bienestar y relaciones. Siguiendo los principios del estoicismo, debes aprender a establecer límites saludables, discernir entre las personas genuinas y las que quieren aprovecharse de tu amabilidad, y mantener el equilibrio entre cuidar de ti mismo y ayudar a los demás de manera significativa. El viaje del héroe es un camino personal, pero podemos recorrerlo juntos. Deja en los comentarios tus experiencias de personas que han querido aprovecharse de tu amabilidad y cómo lo has enfrentado, para que así otros puedan aprender de tu experiencia. Recuerden que cada día es una oportunidad para crecer, aprender y convertirse en héroes de sus propias vidas. Apliquen estas enseñanzas en su día a día y verán cómo su mundo se transforma. Quirón, el entrenador de héroes, estará aquí para guiarlos en este apasionante viaje. Espero ansioso nuestro próximo encuentro. Recuerden, todos pueden llegar a ser héroes. La fuerza para lograrlo está en tu interior. ¡Hasta la próxima!